refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Soy Moisés Darduc, a sus órdenes, y les recordamos que este programa lo estamos transmitiendo totalmente en vivo, de manera que esperamos sus llamadas, sus comentarios, sus críticas, sus opiniones a los teléfonos para mensajes escritos al 9933 43 62 70. Repito, 99 33 43 62 70. Y nuestros teléfonos en cabina en Villahermosa, 315-8600 y 315-6223. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos panelistas habituales de esta mesa de Frente a Tabasco, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ingeniero. En verdad, un gusto que siga usted aquí con nosotros de Frente a Tabasco, y lo mismo le decimos al licenciado Uldárico Cato Taracena. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. En verdad, muchas gracias y qué gusto que sigamos aquí en esta mesa de Frente a Tabasco. Bien, amigos, muchos temas. Por supuesto, uno de los temas que no solamente ha casi opacado cualquier otra noticia, tal como lo preveíamos, es la visita del Papa Francisco a territorio nacional. Todavía sigue en territorio nacional. Hoy se encuentra en Michoacán, en Morelia, pero obviamente el Papa ha recibido una cobertura, yo diría que inusual. Hay canales de televisión que están dedicados al 100%, ¿sí escuchó usted bien? Al 100%. ¿De su tiempo? Al 100% de su tiempo, de transmitir todo lo relativo a la visita al Papa Francisco a México. Yo creo que es un exceso. Hay que reconocer, por supuesto, que el Papa es todo un personaje y que, como decíamos también en otro programa, el Papa visita México en esta ocasión como jefe de Estado, primeramente, y por supuesto con su investidura de líder pastoral. Y por cierto, yo ahí tengo también mis dudas si como jefe de Estado estaría realmente autorizado a hablar de ciertas cosas que por respeto un jefe de Estado no llega a hablar a otro país que visita. Pero bueno, es un personaje obviamente a nivel mundial. Obviamente la noticia, la visita del Papa es noticia importante, pero ha sido un verdadero exceso lo que han cometido ciertos canales de televisión. Por eso ya anticipábamos en el programa anterior, licenciado Feliciano Calzada, que íbamos a estar empapados en el país. Es decir, que todo iba a ser noticias del Papa. Y sigue siendo noticia el Papa. Afortunadamente no ha habido ningún incidente con el Papa, tal como algunos vaticinaban que podría ser muy peligroso para el Papa, para la vida del Papa, su visita a México. Y más aún que trae estos vehículos Papamóvil que no están totalmente cubiertos y que no son precisamente blindados. En fin, las misas multitudinarias, por supuesto, una gran fe del pueblo mexicano, un pueblo mexicano
que también hay que reconocer, mayoritariamente profesa la religión católica, excepto quizá, tal vez, los estados de Chiapas y Tabasco, en que ahí el porcentaje se asemeja mucho a un 50% de católicos y el otro 50% de no católicos, es decir, dividido en muchas otras religiones. En fin, el Papa sigue en nuestro país, afortunadamente sin mayor incidente, y ojalá que así continúe. Y aterrizando en Tabasco, pues obviamente tenemos que comentar, como siempre lo hacemos también, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Tabasco. Lamentablemente, también en esta ocasión, López Obrador comete un error garrafal que deja al descubierto su mezquindad, que deja al descubierto lo mal agradecido que puede ser López Obrador. Y me refiero al ataque verbal que le hiciera directamente a Emanuel Zivilla, y lo atacó ferozmente, verbalmente, porque dice que cómo es posible que Emanuel, quien ya se convirtió también a la mafia del poder, según Andrés Manuel, le haya criticado, que le haya perdonado los pecados a Evaristo Hernández. Es decir, para el señor López Obrador, absolutamente nadie tiene el derecho de poderle criticar cualquiera de sus actuaciones, porque López Obrador tiene una estatura muy superior al Papa. Él puede hacer cualquier cosa y ningún ser humano debe osar y atreverse ni siquiera a pensar distinto que él, y mucho menos externarlo. Tal es la locura, la demencia de López Obrador, y sobre todo que deja al descubierto el ser malagradecido, porque nos consta y le consta al pueblo de Tabasco que en esa estación de radio, en ese programa específicamente, se le dio también una cobertura a veces inusual y a veces un tanto excesiva a la figura de López Obrador. Nosotros, y hablo particularmente de la XBX, también abrimos micrófonos a López Obrador, pero nunca lo alabamos ni le quemamos incienso en exceso. Simplemente en un ejercicio de libertad de expresión le dábamos los micrófonos en una época que por cierto era una ley no escrita, pero prácticamente estaba prohibido hacerlo. Nosotros sí lo hacíamos, pero principalmente los hermanos Zivilla lo hicieron, y en exceso. Mi reconocimiento y mi saludo para los hermanos Zivilla, y mi reproche absoluto a actos de mal agradecimiento como el del tristemente célebre paisano, bueno, no sé si sea paisano nuestro, porque hay algunos que dicen que no nació en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador. La opinión a este triste suceso de ver cómo un líder que en alguna época fue carismático, que en alguna época sonó congruente, ha venido verdaderamente en una degradación brutal y a pasos acelerados. Podemos echar mano de la pregunta obligada y comentarlo en función de las nuevas generaciones que no conocen los antecedentes de López Obrador. ¿Es Andrés Manuel López Obrador un demócrata? Definitivamente no lo es. Tú lo acabas de comentar. Durante toda la historia política de López Obrador, parte muy importante de su fama pública se la dio el apoyo que los Zivilla le otorgaron. Así es. Para sus campañas personales, para las campañas de sus amigos.
de sus incondicionales. Por eso, cuando hoy uno de los hermanos Sevilla, en este caso Manuel, se atreve a hacer un comentario que todo el pueblo de Tabasco está comentando, el perdón de López Obrador hacia al ex candidato del PRI, Evaristo Hernández. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Entonces, no solamente es la voz popular en la calle, sino las redes sociales, sino también programas de radio y notas periodísticas. ¿Qué fue lo que hizo Emanuel? Comentar lo que en la calle se está mencionando. Ratificar lo que públicamente se escuchó, el perdón que López Obrador le da a Evaristo de sus pecados, para que venga a la campaña. Entonces, Emanuel ni fue más allá ni fue menos, ni inventó el supuesto ataque. Aquí no hubo ataque. Aquí lo único es, si un hombre público como López Obrador públicamente le levanta la mano y le perdona sus pecados a Evaristo, sencillamente López Obrador quería que esto se magnificara, que esto fuera de la opinión pública, que un líder como Evaristo dejaba su partido de 30 y tantos años y se sumaba a la campaña del partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador. No trató de que en lo oscurito, no trató de que de pronto Evaristo empezara y apareciera en las calles haciendo proselitismo. No, lo subió a su evento, al que él protagonizó, le levantó la mano y le dijo que adelante. Entonces, ¿por qué no se fue contra los demás periodistas? ¿Por qué no se fue contra las redes sociales, que lo único que hicieron fue explicar o manifestar o señalar lo que públicamente Andrés Manuel López Obrador había tenido especial interés de destacar? El que perdonó y le quitó todos sus pecados, si es que los tiene, a Evaristo Hernández Cruz. Eso fue lo que hizo Manuel. Y eso fue lo que hicieron todos. Y eso fue lo que todo el mundo político de Tabasco estuvo comentando. Unos con simpatía y otros con antipatía, pero fue el comentario durante muchas horas y durante muchos días. Ahora, si tomamos los antecedentes en la que es ese programa de radio el que hace grande, hace popular y le da una gran presencia, no solamente estatal, porque ellos tienen presencia en los estados vecinos, sencillamente fue los hermanos Sevilla Oropesa, ¿verdad? Entonces, no es posible pues que una gente que durante años ha recibido a cambio de nada, porque ahí no ha habido dinero. Lo único es, yo te doy porque me conviene, ¿no? En última instancia, pero cuando no era nadie, ellos fueron los que lo hicieron grande. Pero además, los Sevilla tienen siempre su programa de radio abierto a todo el que quiera hablar. Que están entrevistando a alguien y alguien habla para felicitar a esa persona, le dan entrada. Si alguien habla para denostar al que están entrevistando, ellos lo abren. Por eso es que el programa se ha vuelto famoso en los tiempos y se ha permanecido durante tantísimos años. Entonces, ¿cómo es posible pues que López Obrador no acepte la más mínima crítica? Pero además, no fue algo que hayan denunciado que Andrés Manuel López Obrador fue el que puso al presidente municipal de Cocula y al de otro cuando le habían advertido que tenían antecedentes penales y que estaban metidos en el narcotráfico. La prensa nacional lo dijo
Y lo dijo un diputado del PRD cuando López Obrador era PRDista. ¿No? Entonces, no inventaron Emanuel Zivilla absolutamente nada. Ellos nada más lo que vieron y lo que toda la sociedad tabasqueña comentó, unos para bien y otros para mal, unos criticándolo y otros se quedaron callados. Pero eso fue el comentario generalizado. Por eso es la democracia. Andrés Manuel López Obrador no existe, ¿sí? El periodista está para ensalzarlo a él, para decir lo bien y cómo va a transformar a México cuando sea presidente de la República. Pero de ninguna manera es un señalamiento tan insignificante como ese. Además, habiendo incluso muchos temas, muchos tópicos en los cuales criticar mucho más profundo a López Obrador. Realmente el comentario o la postura de Manuel Zivilla con respecto al evento de Evaristo, en el que se proyecta López Obrador como un santón, como un papa, como un mesías que es capaz de perdonar con tan solo la mirada o tan solo darle la mano los pecados a cualquier mortal, o sea, rayando totalmente en la locura absoluta, lo cual demuestra que López Obrador es un caso clínico que debería de estar realmente en tratamiento psiquiátrico y en un manicomio. Esa es la verdad. Son muchísimas las muestras que ha dado, por lo menos demócrata, como dice el licenciado Feliciano Calzada, no lo es. Son miles y miles de hechos y casos notorios en los cuales demuestra con toda claridad que el pensamiento en los hechos de López Obrador no es precisamente ser demócrata. El señor es un dictador que utiliza palabras como democracia y pueblo y necesitados y marginados y esperanza y no sé qué, porque es un discurso que vende fácil. Es un discurso que a la mayoría de la gente le llega fácil, pero en el fondo no es ningún demócrata López Obrador, más bien es un tirano, más bien es un dictador, y desafortunadamente con otros agravantes como estos del ser malagradecido. Y honestamente, habiendo muchos temas de donde criticar a López Obrador, el que se haya molestado simplemente por ese evento, lo cual quiere decir que ha de estar arrepentidísimo López Obrador de haber dicho que le perdonaba los pecados a Evaristo, o que estaba exonerado, ¿no? Es decir, y yo creo que eso le remuerde un poco ahí a Andrés Manuel y sacó a flote y se le fue encima verbalmente a Emanuel Zivilla. Uldarico Canto, tu comentario o tu opinión, tu perspectiva, ¿cómo ves este asunto de López Obrador? Bueno, yo creo que lamentablemente Andrés Manuel ha caído en grandes contradicciones dentro de su propia vida, dentro de su propia carrera política, al grado tal de que ha perdido muchísimos adeptos en todo el país, porque bueno, pues habla de democracia, pero realmente actúa con cierta tiranía. Recordemos que el caso de Morena, este partido lo crea precisamente para él tomar todas las decisiones. Él no permite que nadie diga o tome decisiones. La última decisión la toma él. No es un partido democrático, es un partido que está dentro de una tiranía, dentro de un autoritarismo. Es todo lo contrario a lo que él pregona. Por ejemplo, él pregonaba, recuerdo perfectamente cuando acusó directamente a Manuel Butler y a Arturo Núñez de que fueron los que orquestaron el fraude electoral de 1988. Y después, ¿quién iba a creerlo? En la historia iba después a hablar de ellos bien. El caso de Manuel Butler lo aceptó inclusive como diputado federal, lo hizo senador, y ahí está dentro de él. El caso de Arturo Núñez, donde lo habló primero en contra de él cuando fue subsecretario de gobierno, lo acusó incluso en su libro del FOAPROA,
y cuando ya se pasó Arturo Núñez con ellos, dijo que era una gente honesta, que había que votar por Arturo porque Arturo era el hombre perfecto para gobernar Tabasco. El tiempo dijo lo contrario, porque tenemos un mal gobierno y además terminó peleado con él y hoy lo acusa, en este caso, de traidor. No deja de cada vez que viene de decir lo que significa Arturo Núñez para él. Pero también, por ejemplo, cuando ya Andrés Manuel está siempre él criticando a todos los políticos o a todos los que él considera que son su adversario en su momento, y le es fácil decir y criticar, y sin embargo no acepta la crítica, porque aunque tuviera razón o no la tuviera este programa de telereportaje, finalmente hay que ser respetuoso de la libre expresión. Reitero, Andrés Manuel no ha caído en tantas contradicciones. No a los que ha acusado siempre termina cuando están sumados con él, se convierten en su aliado, y cuando quiere después lo llama traidores. A ver, el gran problema de este país en Ayotzinapa, cuando se acusó de que el entonces candidato a la presidencia municipal era una gente ligada, en este caso, al crimen organizado, y sin embargo él dijo que él iba a ponerlo, lo puso. Tuvimos el caso de este país, donde el PRD, bueno, pues por eso perdió precisamente en el caso de Guerrero, todo el desorden que privó ahí, y sin embargo se quedó callado. No se ha criticado tantas veces que Andrés Manuel cae en muchísimas contradicciones. Hoy, por ejemplo, es increíble lo que acaba de hacer ayer Andrés Manuel, y como bien se dice, es una falta de respeto a la libertad de expresión, pero sobre todo realmente deja ahí que no es una gente agradecida, porque a lo mejor la gente que está en el programa de telereportaje, los hermanos Chuy y Emanuel, no sean quizás la gente más objetiva que nos podamos encontrar. Creo que todos de alguna manera, los que están del otro lado, ven solamente sus puntos de vista, y los que comentan en los programas de radio pues también hacen lo propio. Tal vez para muchos no sean gente objetiva, tal vez para otros sí lo son, pero no podemos en este caso discutir el asunto de que, bueno, este programa y esta familia, sobre todo esta familia, pues le abrió los brazos a Andrés Manuel, fueron grandes protagonistas de apoyar prácticamente la lucha que venía librando Andrés Manuel, y sin embargo ayer deja ver a Andrés Manuel nuevamente una falta de escrúpulos, porque no es posible que un político se la pase sola en una medida autoritaria señalando cuando no le conviene. No es posible, por ejemplo, cuando Andrés Manuel ayer dijo que Evaristo Hernández era un corrupto, y solamente porque se pasó con él dijo que ya estaba sanado sus pecados. No es posible que podamos actuar solamente cuando nos conviene. Andrés Manuel ha cometido muchísimos errores y ha perdido muchísimos adeptos. Por ello, no hay perspectiva de que pueda ganar en el centro, porque trae tantas complicaciones emocionales, donde si no lo logró con el PRD a nivel nacional en 2 ocasiones, que tuvo realmente todas las izquierdas unidas en el país, pues hoy mucho peor se ve el escenario. Andrés Manuel solamente sabe llegar, lamentablemente, cuando su verbo, su forma de hablar, le llega a la gente pobre, a la gente que puede manipular. ¿Por qué Andrés Manuel nunca ha llegado a las zonas industriales? ¿Por qué nunca ha podido tener un liderazgo donde realmente está la clase empresarial, donde está la clase pensante? Porque realmente solamente Andrés Manuel sabe llegarle a la gente que sabe manipular, que puede manipular. Y creo sin duda alguna que esto, lo que ocurrió el día de ayer, en esta gran ruptura que hace Andrés Manuel con quienes le tendieron la mano en su momento, pues yo creo que va a repercutir indiscutiblemente en esta elección que viene, y podemos decir que a partir de este momento la situación para Morena, la situación en Tabasco,
pues yo creo que ya quedó prácticamente sin nada, donde sin duda alguna la propia gente va a responder a no estar de acuerdo con Andrés Manuel, y eso le va a restar simpatía, y esto sin duda alguna le va a repercutir muchísimo en sus propósitos políticos electorales que tenían para el centro y que tenían, se supone, para México. Lo drástico, lo dramático de esto es que verdaderamente deja al descubierto una personalidad, la personalidad real de López Obrador. Deja al descubierto la personalidad real de López Obrador. Un antidemócrata, un dictador que no soporta ni el más leve comentario en su contra. Y bueno, si todavía hay alguna persona que dude, bueno, pues ahí están los hechos de quién es verdaderamente López Obrador. Tampoco estamos inventando nada nosotros. Es decir, los hechos ahí están. Soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión. Venga de donde venga, a ultranza de la libertad de expresión. Por eso, aunque aquí no estamos de acuerdo, sobre todo en estos últimos tiempos y estos últimos años, de la manera de pensar de López Obrador y de la manera de actuar sobre todo, también le damos cabida a sus declaraciones y todo lo demás de López Obrador, precisamente por defender esta libertad de expresión. Y pasando a otros temas, bueno, pues la controvertida ley del ICET, que el gobierno decía que no iba a haber marcha atrás y que era irreversible y no sé qué tanto. Bueno, resulta que primeramente la Suprema Corte aceptó 6 casos de amparo y acaban de aceptar 2,000 más, pero la nota la tiene en este momento Ángel Antonio Jiménez, quien lo tenemos enlazados telefónicamente, y le pedimos que nos comente este tema. Ángel Antonio, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, y buenas tardes también a los panelistas del programa. Comentarle que hace unas horas, un par de horas en la mañana, la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dio a conocer que se instalaron 9 demandas de juicio de amparo que accedieron a un número de solicitantes en total de 4,306 agremiados a este sindicato, obteniendo la suspensión del acto, que es el no cobrar justamente las cuotas aumentadas por parte de la reforma a la ley del ICET. De estos 4,306, hasta el momento, el 50% de ellos ha procedido y han sido notificadas las autoridades estatales del ramo para que no se haga efectivo este descuento, e inclusive que se devuelvan las cuotas que ya se habían cobrado por este concepto con el aumento. En rueda de prensa, el secretario general de esta sección 29 de Guadalupe Arias Zacopa dijo que en los próximos días se alcanzará la totalidad de los promoventes, porque hay que recordar que son 2 momentos distintos cuando se presentan y cuando se declara procedente por parte de los juzgados federales, porque hay que recordar que ayer se terminó el plazo para que aquellos inconformes pudieran presentar algún tipo de amparo o suspensión, también como se conoce en términos legales. Las demandas se agruparon por regiones y suman en total el 4,306, tanto personal docente como administrativo, por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 29. Hoy por la tarde, tanto el Partido Verde como el Partido Revolucionario Institucional han citado a una rueda de prensa, que es otro asunto relacionado con la ley del ICET, por este juicio de inconstitucionalidad que ha dado entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Darán algunos pormenores o algunos avances hoy por la tarde, y de tal suerte que se está recibiendo pues el revés por parte de las autoridades federales a esta reforma a la ley local de este Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Ingeniero. Gracias, Ángel Antonio, pero se supone que del propio CENTE las otras 2,000 y pico de demandas supuestamente van a entrar, o ya fueron rechazadas totalmente.
son los primeros 2.153 amparos que se dieron ya por el momento que se precisa en el documento que nos hicieron llegar. Los otros también se especifica que en los próximos días se van a dar como aprobatorios de este amparo, es decir, que serán en total los 4.000, porque van todos en el mismo sentido, pero como fueron presentados por regiones y en diferentes juzgados, son diferentes momentos en el que se va a ir desahogando esta situación. Porque también hubieron gentes que estuvieron promoviendo precisamente la firma de estos amparos, como aquí dimos a conocer el licenciado Sergio Reyes, etcétera, algunas otras gentes, algunas otras organizaciones. Entonces faltarán algunos miles todavía de casos por resolver. Es posible que sí, sobre todo los de la asociación de abogados que estuvo promoviendo también estos amparos, que todavía no han dado a conocer si un número determinado, si fueron procedentes o no, que no tiene nada que ver tampoco con un grupo de trabajadores que son sindicalizados, pero que estaban recolectando firmas, pero para promover una iniciativa de ley nueva relacionada con este tema, y que para ello también estaban levantando una serie de firmas en la Plaza de Armas, que todavía no concluye este procedimiento, ingeniero. Muchas gracias, Ángel Antonio. También quisiéramos aprovechar que te encuentras en el Congreso, porque me imagino que hizo algún comentario el diputado Federico Madrazo con respecto a la apertura de esta ventanilla de la SEDAFOP. Sí, fue la apertura de una ventanilla en el Ayuntamiento de Centro. Justamente este ha sido tema en este momento discutiéndose en tribuna por parte del coordinador de la bancada del PRI, Manuel Andrade Díaz, quien ya confirma que se ha presentado 2 demandas, porque hizo la crítica en tribuna que se busca la estrategia que han detectado ellos es que el actual consejo, a palabras de Manuel Andrade, que nadie eligió el consejo municipal, se quede por los 3 años. Y es que dijo el hecho de ayer de la apertura de ventanilla única de programas concurrentes en las entidades federativas, pues se tuvo en el presidium a Candelario Pérez Alvarado, el dirigente estatal del PRD, con uniforme del PRD, con logotipo, con vestimenta con el logotipo del PRD, lo cual consideran es una flagrante acción para buscar enrarecer este proceso electoral. Hizo una serie de acciones que otros partidos inclusive han señalado ante el Instituto Electoral, pero que ellos ya presentaron, dijo en tribuna hace un par de minutos Manuel Andrade Díaz, 2 demandas, porque al parecer, dijo, lo que han detectado de ellos es que de las más altas esferas, así se menciona, buscan que se enrarezca el proceso y que de nueva cuenta se vaya a tribunales y se plantee el escenario de un proceso anulado de nueva cuenta por estas irregularidades, y que además se quede, lo que buscan es finalmente que se quede este consejo municipal por 3 años y ya no nada más por 5 meses, a como fue ordenado por el tribunal. Se criticó el hecho que ayer mismo se diera a conocer que Ovidio Chablé Martínez de Escobar, quien fue ventilado a nivel nacional, inclusive condicionando programas sociales de la SEDAFOP, de nueva cuenta se fuera reinstalado, cuando era evidente que estaba condicionando, dice Manuel Andrade Díaz, los programas sociales en favor del Partido de la Revolución Democrática. Es tema de discusión en estos momentos en tribuna aquí en el Congreso. Muchísimas gracias, Ángel Antonio, agradecemos mucho tu colaboración. Les recuerdo, Ángel Antonio Jiménez es nuestro director de noticias aquí en Grupo VX, y yo creo que sí es muy lamentable. Hay por ahí un dicho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y aunque trataron de disfrazar la apertura de esta ventanilla de apoyo social como algo normal, como algo etcétera, sin mayor cosa, pues obviamente hay ciertos indicios muy claros que se trata de un asunto obviamente electoral para favorecer al PRD. Licenciado Feliciano Calzada. Sí, yo quisiera comentar 3 cosas
de lo que aquí has tocado, ingeniero. En primer lugar, la ley del ICET y los amparos. Basta que la ley ampare a uno solo para que se vayan en estampida todos los demás. ¿Qué? Que estén mal planteados, No depende de eso, ¿no? Si lo hacen como machote no puede ser mal planteado. Ok. Si lo hacen en forma independiente, alguno pudo haberse equivocado. Ok. O todavía no es tiempo de... Sacaron un paquete de 2,000 y pico y todavía queda otro paquete. Ok. Puede salir más adelante. Ok. Entonces, ¿qué vale la pena mencionar de esto e insistir? En que el gobierno actual ni la sensibilidad política para los asuntos políticos, ni los mediadores para sacar adelante aquellas cosas buenas que deben parecer buenas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la ley del ICET? Si hay una necesidad, como lo ha dicho el gobierno del Estado, de meter mano al ICET para salvarlo de la quiebra casi en la que se encuentra ya, entonces debieron haber tomado en consideración la situación económica en la que está viviendo el Estado. La situación económica en la que, si somos un Estado con ingresos petroleros muy importantes, no nada más de Pemex, sino sencillamente de la derrama que hacen las empresas que trabajan para Pemex. Y que en este momento todo el mundo sabe que se han venido abajo el trabajo y que sencillamente muchas empresas han cerrado y otras han dado de baja a sus trabajadores, como lo ha hecho Pemex también. Entonces, ¿cómo es posible que, si la situación económica del Estado este año va a ser difícil y se habla que la próxima va a ser peor todavía, a menos que haya un cambio y que por la venida del Papa el precio del petróleo suba? Entonces, lo que importa entonces es ver que hicieron una reforma en la que afectan a los trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué tiene que ver los trabajadores al servicio del Estado con los trabajadores que dependen de las empresas petroleras o que dependen del petróleo? Pues sencillamente que todos estamos dentro de la misma sociedad económica. Entonces, si no hay derrama de recursos, pues sencillamente la economía del Estado se viene abajo. Si aparte de eso, a los trabajadores al servicio del Estado les quitas el doble de las aportaciones que hacían, pues sencillamente va a haber como consecuencia esto que estamos viviendo. Entonces, por ese lado, el gobierno del Estado, una vez más, confirma que no hay sensibilidad política y menos sensibilidad humana, o sensibilidad social también. Por otro lado, tú trataste el tema de la ventanilla única. ¿Cómo es posible que el gobierno del Estado, y por qué lo ligo con lo anterior del ICET? Porque así como el gobierno del Estado influyó para que en la elección pasada el Instituto Estatal Electoral, que es incondicional del gobierno del Estado, hubiera realizado el famoso fraude que dos tribunales, uno local y uno federal, encontraron, coincidieron en que fue brutal el fraude que se cometió a todos los niveles. Y ya hemos comentado aquí cómo, en lo particular, me causó una gran extrañeza el que, en base a las actas levantadas, es como los dos tribunales anularon la elección. Una desaparición de actas,
una desaparición de paquetes electorales que no tenían firmas de los partidos políticos participantes, sobre todo los de la oposición, y que el PRD colaboró abierta y decididamente con el personal que fue y que manejó esas casillas. El PRD manejó exactamente aquellos recursos para retirar, comprando a los representantes de los otros partidos políticos para que no estuvieran el día de la elección, o sencillamente para que se retiraran antes de que el proceso llevara al final. Entonces, hay una demostración más de la falta de sensibilidad política del gobierno del Estado y de la sensibilidad social que tampoco existió, porque se trataba de un gran fraude que iba a afectar a la comunidad completa del municipio del centro. Lo que no les importó y lo que les importaba nada más es que Gerardo Gaudiano llegara a la presidencia con el mayor fraude realizado en el municipio del centro y en el estado de Tabasco. Y por último, un tercer comentario. Esta es la ventanilla, la anterior fueron el amparo, y hubo un tercero más, ¿eh? Lo de Chablé. ¿Cómo es posible que todo Tabasco vio en la televisión a un coordinador o a un subsecretario ofreciéndoles a líderes de comunidades pollitos, créditos, recursos, dinero, ¿no?, con el objeto de que ayudaran al PRD a que ganara las elecciones? Y ahora otro organismo que depende directamente del Ejecutivo del Estado o directamente del gobernador, que es el OSFE, declara que después de una investigación exhaustiva encontraron y le ordenan al secretario de SOTOP o SEDAFOP que reincorpore en virtud de que no encontraron ninguna falla. Entonces, quiere decir que todo el pueblo de Tabasco necesita lentes, porque lo que vieron era mentira. ¿Por qué? O a lo mejor los que necesitan lentes es el OSF, porque nunca vio que este funcionario estuviese comprando la voluntad, no en lo particular, sino de líderes que manejan comunidades enteras. Por eso, la oferta de vacas, la oferta de pollo, la oferta de dinero, la oferta de créditos para ellos y la comunidad. Y ahora resulta que la instrucción concreta es restitúyasele, porque después de tantos meses de investigación, el señor no era culpable. Ese es el gobierno que tenemos. Así es, muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Licenciado Uldárico Canto. Pues yo quiero ahí apuntalar de que representa un gran revés nuevamente en la parte jurídica el caso de la ley del ICET. Esta ley que es muy controversial porque, bueno, pues se enfrenta ahí cuestionamiento en torno a de cómo eficientar el área de seguridad de los trabajadores del Estado. Una ley que, por un lado, contrasta mucho con las promesas que hicieron cuando andaban en campaña. Recordemos que ellos, los del PRD, se comprometieron que cuando llegaran al gobierno serían más eficientes y que por lo tanto incluso ayudarían mucho más a la clase trabajadora del estado de Tabasco. Y vean cuál fue el resultado. Fueron engañados, los trabajadores del estado fueron engañados, porque en campaña le prometieron que les iban a ayudar, que iban a mejorar su salario, y resulta que ahora le ponen una ley para quitarle más de su salario. En lugar de ayudarlos, ahora los están perjudicando. Esta es una ley que ya por eso miles de gentes se fueron a amparo
y fueron ante los órganos pertinentes jurídicos, y bueno, pues todo parece indicar que los trabajadores que se opusieron y que están en contra del PRD y están en contra de esta ley, pues los que tuvieron en este concepto están ganando sus derechos a que no se les cobre este recurso de más, pero incluso a los que se les hayan cobrado ya es necesario que se les reintegre ese dinero. Por lo tanto, se les puede considerar a todos los trabajadores del gobierno del Estado que si ya les habían quitado un dinero, pues estarán muy próximo el gobierno a regresarles su dinero. Yo creo que por eso la gente ya dejó de creer mucho en este partido, en el PRD, porque bueno, pues no es posible que prometan una cosa y hagan lo contrario. Ojalá y sea para bien de los trabajadores y sea para bien realmente de que las cosas se hagan mejor. Yo siempre voy a insistir que me gustaría que existiera en este país un órgano que también checara, vigilara, evaluara y sancionara a todos los candidatos que en campaña prometen una cosa, pero cuando llegan al gobierno no hacen lo que se supone que prometieron, sino por el contrario, son parte de gente que en su momento trataron de engañar y encantar a un pueblo. Por eso el pueblo está muy decepcionado de participar en la política, está muy decepcionado de ejercer su voto, porque estas situaciones así, pues lamentablemente le han pegado demasiado. Sí, muchas gracias, licenciado Oldárico. Y bueno, precisamente como nos comentaba Ángel Antonio Jiménez, en este momento en el Congreso, en tribuna, Manuel Andrade está informando que el PRI va a presentar, o ya presentó, inclusive 2 denuncias con respecto a este evento de la apertura de la ventanilla, y acusa también Andrade, esto es importante porque ya se había ventilado un poco también en redes, principalmente, que la intención de Arturo Núñez ante la inminente catástrofe del PRD en centro, aunque bueno, en política no se puede hablar de algo inminente, pero se percibe con mucha claridad que el PRD pueda perder aquí en centro y que pueda ganar, en este caso, la candidata de la coalición PRI Verde, pues que al señor gobernador, ante esta casi o aparente inminente derrumbe del PRD en centro, pues prefiera que quede Francisco Peralta al frente del Consejo de Villahermosa por el resto de los 3 años que faltan. Esa es una teoría que no suena muy descabellada. Habría que ver y en qué se basa, en dado caso, Manuel Andrade para poder afirmar todo esto. Tenemos aquí algunos mensajes que nos hace favor nuestro público de mandar, lo cual agradecemos mucho. Nos gusta mucho que nos llamen y que sepamos nosotros su opinión. El señor Limantur Ábalos, de Comalcalco, dice: mientras sigan hablando de López Obrador, él va a seguir burlándose del pueblo. Dejen de hablar de él. Limantur Ábalos. El señor Jorge Alberto Gómez dice: los medios quieren desviar la atención, por eso pasan todo el tiempo al Papa y no quieren que veamos la crisis que vive el país. Jorge Alberto Gómez. Una señora de Paraíso, Marta Elena Torres, dice: el Papa no tiene la culpa, que los medios de comunicación lo sigan todo el tiempo. Él trae paz y esperanza al país, además muchísima gente está ganando dinero, taxistas, vendedores ambulantes, etcétera. Coincido totalmente con la señora Marta Elena Torres, pero el Papa no tiene la culpa. Yo creo que en dado caso es el equilibrio de los tiempos para una noticia, pues es culpa de los medios de comunicación. Si se les pasa la mano, como en algunos casos a mí me parece cierto exceso, es distinto. Eso no quiere decir que estemos en contra del Papa, ni muchísimo menos, o que tenga la culpa el Papa. Ya lo decíamos desde el programa anterior, que obviamente
la llegada del Papa y sus discursos seguramente traerán paz y esperanza para muchísima gente. Y que por supuesto es un negocio colateral, es una derrama de dinero colateral para mucha gente, por supuesto. Hoteleros, taxistas, todos los prestadores de servicios. Hay un movimiento impresionante de visitantes nacionales y extranjeros a todos los puntos donde está visitando el Papa, y esto por supuesto genera utilidades. Por ahí había un estudio de que si la visita del Papa había costado no sé cuántos millones de pesos o de dólares, que realmente lo que se estaba recibiendo colateralmente era 5 o 7 veces más de lo que se estaba invirtiendo. En fin, y también un aviso que se les invita a todos los amigos y vecinos de quien en vida llevar el nombre de Darinel Arévalo Javier, de la ranchería Madero Segunda, al sepelio que será a las 3 de la tarde en el cementerio de Villaldama. Nuestra más sentida condolencia para la familia Arévalo Javier. Y bien, amigos, pues simplemente yo les recuerdo nuestro número telefónico para mensajes de texto: 9933 43 62 70, porque sí nos gusta mucho saber su opinión, sus comentarios, sus sugerencias para este programa. ¿Algo con respecto a la visita del Papa? Yo ayer le dediqué un buen rato a la síntesis de estos días que ha estado aquí y me quedé realmente asombrado, para bien, de que lo benéfico que ha sido para miles y miles y miles de mexicanos la presencia del Papa. Ver a madres, a ancianos, a jóvenes, con qué júbilo, con qué entusiasmo, con qué entrega saludan o se le acercan al Papa con ánimo de tocarlo, eso no lo produce ni los millones de pesos que dicen que se está ganando alguien, ni lo que se está invirtiendo, nada. Eso es algo del corazón, eso es algo del espíritu, eso es algo que mueve a ternura, eso es algo que mueve a una gran satisfacción. Por eso, ver a los padres y a las madres que hacen lo imposible por acercar al niño inválido para que el Papa lo toque, le dé un beso o cuando menos esté cerca de él, es algo que no tiene precio. Ver a un padre cargando a un niño de 7, 8 años con un problema cerebral brutal por las contracciones en las que el niño y el padre acercándoselo, y cuando le levantan la cámara por accidente el padre está llorando, eso no tiene costo, eso no tiene precio, ¿no? Qué bueno que vino el Papa. Y definitivamente la fe mueve montañas. Y obviamente... Eso es fe, eso es fe. Todo esto que hemos visto es fe, ¿no? Así es. Y eso no lo compran ni lo paga nadie. Así ¿no? es. Y luego, por otro lado, bueno, pues también es una verdad que no podemos ni queremos ocultarla, de la crisis que vive el país. Entonces, obviamente, por eso la visita y el mensaje de alguien a quien la mayoría del pueblo mexicano le tiene fe y confianza, pues que traiga un mensaje de esperanza, pues obviamente es muy tranquilizador. Y es un gran enfriamiento de unos ánimos que yo siento que estaban llegando al país a límites muy peligrosos. Uldarico Canto. Pues yo creo que, como bien se establece, el Papa es un mensajero de amor, de paz, tranquilidad y sobre todo pues un sembrador de esperanza, de que con sus palabras, con sus reflexiones, pues el mundo también pueda cambiar. Ya él ha convocado siempre a todos los actores de los países donde visita a que de alguna manera hagan un esfuerzo para que entre todos construyamos un mejor mundo, para que todos pongamos nuestro granito de arena, para que hagamos de este país, de este mundo, de esa tierra, pues un mejor lugar
donde los seres humanos podamos convivir, que independientemente de que, bueno, pues aquí en la tierra se concibe también lo malo, pues también hay muchas cosas buenas en las que yo creo que tenemos que tratar siempre de luchando día con día para que lo construyamos. Creo que hay más gentes buenas que malas. Yo estoy convencido que si la gente buena nos uniéramos en el mundo entero, una especie de tomarnos de la mano, pues quizás iríamos derrumbando también a los malos. Y yo creo que iríamos desterrando también todas las cosas que no queremos que estén pasando por la tierra. Y ojalá, y que bueno, pues esta llegada en México del Papa, no tan solo nos invite a creer que las cosas por milagros se pueden hacer, sino que las cosas se deben de hacer en función de que cambiemos cada uno de nosotros, que pongamos lo mejor, que hagamos las cosas con cariño, con amor, con dedicación, con esmero, y que bueno, pues que tratemos todos de convivir de la mejor manera para que hagamos eco de lo que el Papa convoca, de que seamos mejores personas y que este mundo pueda construirse de la mejor manera entre todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Oldérico. Muchísimas gracias a ustedes dos, licenciado Oldérico Canto y licenciado Feliciano Calzada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de Frente a Tabasco. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. El tiempo obviamente se nos ha agotado, pero tenemos una cita para el próximo viernes a las 12 del día, también en vivo, a través de XHBX en el 89.7 de FM, en nuestra página de internet de radio www.xbx.com y también en nuestra señal de televisión vía internet www.canaltvx.com. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes, y lo que siempre decimos al final de este programa, y lo decimos con mucho orgullo: nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.